Bendecidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy nos toca la clase número 34 titulada Grande es este misterio. Vamos a comenzar orando este tiempo, consagrándolo al Señor como siempre hacemos y deseando que el Espíritu Santo nos revele un poco más a Cristo el día de hoy por medio de este trozo de las Escrituras que vamos a sumergirnos en él, que vamos a escudriñar. No queremos tocar meramente la cáscara de la letra, sino que queremos tocar la sustancia de la palabra viviente, que es Cristo. Amén, así que oramos. Espíritu Santo, gracias por este privilegio que tú nos das de estudiar tu palabra, Señor, en tu presencia, de poder, Señor, estar a los pies de tu palabra, Señor, delante del autor, delante del que la escribió, para que seas tú el que ilumine los ojos de nuestro entendimiento, seas tú el que nos explique tu palabra, el que trace la palabra, el que abra las escrituras para nosotros, Señor, como lo hiciste, Señor, con los caminantes de Emaús. Hoy oramos, Señor, para que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para ver cada vez con mayor claridad la realidad de Cristo y de la iglesia y de cada asunto práctico que también es revelado en esta epístola como consecuencia de esta verdad gloriosa del Evangelio. Señor, te honramos y te adoramos. Danos más revelación, Señor, de Cristo y de tu iglesia el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces hoy vamos a ver la clase número 34 titulada Grande es este misterio. Este es un fragmento de un versículo que está dentro del texto de hoy. Grande es este misterio. Y bueno, estamos estudiando Efesios capítulo 5, que es un capítulo muy práctico, con consejos sumamente prácticos, va tocando distintas cosas. La semana pasada vimos un montón de consejos, vimos que hablaba de la alabanza, de la adoración, hablamos del fruto de la luz, el caminar como hijos de luz, y hoy vamos a ver el consejo apostólico para el matrimonio. Vamos a ver qué es lo que habla el apóstol Pablo respecto al matrimonio en el capítulo 5 de Efesios. Nosotros no es que cada semana decimos, a ver, ¿de qué vamos a hablar la próxima semana en el estudio? No. ¿Qué determina el estudio? ¿Qué determina el tema de la próxima semana? Es el apóstol Pablo, es la epístola a los Efesios. Vamos versículo por versículo, párrafo por párrafo, capítulo por capítulo, siguiendo esta epístola a los Efesios. Así que si usted quiere saber de qué vamos a hablar la próxima semana, tiene que adelantarse ahí un poquito en la lectura de Efesios, de eso vamos a hablar. Así que siguiendo todo el argumento que va trazando el apóstol Pablo, después de hablar de la sujeción unos a otros, comienza a hablar del tema del matrimonio, acá en el versículo 22, y lo vamos a leer. Y yo te animo, si tú estás casado, que pongas suma atención a lo que vamos a compartir hoy. Y si tú no estás casado, también, con mayor razón. Los jóvenes que tal vez me están viendo, los adolescentes que están viendo, que tal vez piensan que falta mucho para casarse, es el mejor momento para recibir un consejo oportuno, el consejo apostólico, el consejo de la palabra. Así que leemos Efesios capítulo 5, del verso 22 al 33. Dice así la palabra del Señor: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también
los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ese es el texto que vamos a abordar el día de hoy. Y si no nos diera el tiempo, continuaremos la próxima clase. Pero la idea es poder abordar cada versículo que está acá y todo el consejo apostólico para el matrimonio. Entonces, lo primero que tenemos que trazar acá es el fundamento del matrimonio. Hoy el mundo tiene su propia definición de lo que es el matrimonio. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, nos convertimos al Señor, nosotros arrastramos ahora a nuestra nueva vida en Cristo la antigua manera de pensar que el mundo nos impartió respecto a qué es lo que es el matrimonio y cómo debe ser el matrimonio y cómo es un matrimonio aceptable. Entonces nosotros necesitamos ser desprogramados, necesitamos experimentar una renovación de nuestro entendimiento y desechar todo concepto secular del matrimonio, todo concepto pagano del matrimonio. Yo quiero decirte que todo lo que tú aprendiste en el mundo respecto a lo que significa el matrimonio es basura y debes desecharlo para aprender en Dios, para aprender en Cristo, qué es lo que es realmente el matrimonio. El matrimonio es una creación divina. Dios inventó el matrimonio no lo inventó el ser humano. Hoy día las naciones que se amotinan contra el Señor buscan redefinir lo que es el matrimonio. El matrimonio no lo inventó el hombre. No lo inventó un registro civil. El matrimonio es un invento divino. Por eso el apóstol Pablo cita Génesis capítulo 2, cuando Dios crea al hombre y crea a la mujer, y dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y Dios diseña el matrimonio. Dios crea el matrimonio. El matrimonio es una creación divina, por ende, Dios es el único autorizado para definir el matrimonio. Ningún ser humano tiene derecho a definir matrimonio, porque no lo inventó, el matrimonio lo inventó Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que desechar toda la basura que nos improntó el sistema, todo lo que aprendiste en las teleseries, en las películas, en lo que sea, y aprender matrimonio de Dios. Entonces, ¿dónde vemos el texto en que Dios diseña el matrimonio? Es en Génesis 2:24, que es el texto que Pablo cita. Cuando Pablo dice, por esto dejará, esto está en Génesis 2:24, leo, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Respecto a esta declaración que Pablo está citando de Génesis, la Escritura, Pablo dice, grande es este misterio. Es decir, el matrimonio es un misterio. ¿Cuántos casados pueden decir amén a eso? El matrimonio es un misterio, ¿verdad? ¿Qué es lo que es un misterio? Me gusta mucho una definición que leí de cierto teólogo que no recuerdo el nombre, pero que es muy acertada la definición de qué es lo que es un misterio. Un misterio es algo que ha sido revelado, pero en parte. Está allí, está revelado, pero en parte, no en su plenitud. Lo puedes entender en su realidad, pero no en una cabalidad plena. No sé si se entiende. Entonces, el matrimonio es un misterio. Nosotros podemos disfrutar la realidad del matrimonio. En parte entendemos el matrimonio, pero en parte sigue siendo un misterio. Por ejemplo, ¿por qué te casaste con la persona que te casaste? Piénsalo, ¿por qué te casaste con esa persona? Y aún más importante, ¿por qué después de todo lo que han pasado sigues casado con esa persona?
¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Por qué sigues casado? Es un misterio. El matrimonio es un misterio, amados. Este misterio claramente es explicado porque es un propósito divino, pero aunque lo sabemos no podemos entenderlo plenamente. El matrimonio es un misterio. Avanzamos. ¿Cuál es el misterio del matrimonio? El misterio del matrimonio es que dos personas llegan a ser una. Es que dos entidades individuales llegan a ser una entidad corporativa compuesta de hombre y mujer. Esa entidad corporativa que es el reflejo de la gran entidad corporativa que existe en el universo, que es Cristo y la Iglesia. ¡Qué maravilloso! Ya vamos a llegar allí. Entonces, leo acá, ¿cómo es que dos personas llegan a ser una? ¿Cómo es que dos mentes llegan a ser una? O sea, son dos, pero a la vez son uno. Pero a la vez son dos, pero son uno. Eso es el misterio del matrimonio. Casarse es el proceso de llegar a ser uno. Es el avance progresivo en el ser uno. No solamente una carne, lo cual es una referencia a la intimidad sexual, sino el ser uno en todo. Un alma, un espíritu, una mente, un corazón, un sentir. Ese es el tema, un parecer. Cuando Pablo exhorta a los hermanos, por ejemplo, de la iglesia, que sean de un mismo sentir, un mismo parecer, esa es la expresión del ser uno. Matrimonio es que dos personas individuales se vuelven un uno corporativo. No es que se elimina del todo la individualidad, sino que se vuelven un uno corporativo, compuesto de dos, pero que son uno. Y el matrimonio es el proceso de llegar a ser cada vez más uno, el uno. Eso es el matrimonio. Es por eso que es clave que entendamos que desde el punto de vista divino el matrimonio es un pacto. Amados, el matrimonio es un pacto. Esto es lo que diferencia el concepto pagano, el concepto mundano de convivir con el matrimonio, porque hay mucha gente que dice, pero si yo ya convivo, yo ya vivo con la persona, somos felices así, ¿para qué? ¿En qué puede influir un papel? ¿Qué cambio podría hacer firmar un papel? Es que esto no es un papel, esto es un pacto, amados, es un pacto. Hablábamos hace algunas semanas con los hombres de la iglesia de esto, el matrimonio es un pacto. Cuando tú convives, tú todavía tienes la puerta trasera, donde tú puedes huir al primer problema. Siempre está esa opción, pero casarte es cerrar la puerta trasera y decir, no me voy a ir cuando hayan problemas, me voy a quedar para que los resolvamos juntos. Porque es un pacto, amén. Así como Cristo hizo un pacto con la iglesia, tú hiciste un pacto con tu esposa. Y así como la iglesia tiene un pacto con Cristo, nosotros vemos también que la esposa tiene un pacto con su esposo. ¿Bien? Cuando tú te casas, estás haciendo un pacto con Dios y con tu esposa. Ese es un doble pacto. Tú no solo pactaste con tu esposa, tú pactaste con Dios. O sea, para Dios el matrimonio es sagrado. Para Dios el matrimonio no es un juego. El matrimonio no es algo volátil. Es un pacto. Este pacto tiene obligaciones, tiene deberes, tiene responsabilidades, pero también tiene privilegios y beneficios. Romanos capítulo 12, verso 2, voy a leer la versión NBI, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Ves? La palabra dice, no se amolden al mundo actual. Nosotros tal vez estamos amoldados al mundo actual en esto. Nuestra visión del matrimonio es mundana, secular. Hay gente que tal vez dice, no, yo no quiero casarme, ¿para qué? Si es lo mismo que convivir. ¿Por qué? Porque no hemos entendido esto. Esto es un pacto. Por eso necesitamos desmoldarnos del mundo actual, de esta era, para ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, acorde a la palabra. Amén. Necesitamos quitar de nuestra mente toda la basura que el mundo nos improntó con respecto al matrimonio. El matrimonio es santo y es un pacto que estamos obligados a honrar
hasta que la muerte nos separe. Ahora, ¿existe la opción del divorcio? Sí, pero no es la idea. Nadie se casa pensando divorciarse a los 2 meses. La idea del matrimonio es que tú te cases una vez, que sea para toda la vida. Ahora, si eso fracasa, está la opción del divorcio, pero no es la idea. El diseño original es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Ahora bien, vamos a ver el modelo del matrimonio. ¿Cuál es el modelo del matrimonio? ¿De dónde aprendemos qué es lo que es el matrimonio? De Dios. ¿De dónde aprendemos los principios para que nuestro matrimonio sea exitoso? De Dios. Porque Dios diseñó el matrimonio, por ende solamente Él conoce los códigos para que el matrimonio sea exitoso. No te los puede dar un psicólogo, sin desmerecer la labor de los psicólogos, no te la puede dar ningún profesional, solo Dios nos puede dar los códigos. Esos códigos están en su palabra y están en la vida divina que hemos recibido para tener un matrimonio exitoso. Todas las ideas, quiero ser tajante en esto, todas las ideas que teníamos sobre el matrimonio antes de que se nos revelara Cristo deben ser desechadas. ¿Cuál es el modelo, ¿Cuál es el modelo divino del matrimonio? Cristo y la iglesia. Eso es el resumen del texto que leímos y lo vamos a ir desglosando versículo por versículo. ¿Cuál es el diseño del matrimonio? Es Cristo y la iglesia. El matrimonio fue diseñado por Dios para ser una expresión profética y tangible de la realidad de Cristo y la iglesia. En la unión matrimonial, el hombre representa a Cristo y la mujer representa a la iglesia. O sea, la unión de Cristo y la iglesia es misteriosa. Si tú crees que el matrimonio es un misterio, Cristo y la iglesia es un misterio insondable. Es un misterio mucho mayor. O sea, Pablo dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, cita el versículo y dice, grande es este misterio, pero yo os digo esto respecto de Cristo y la iglesia. O sea, Pablo dice, en realidad todo el matrimonio representa proféticamente a Cristo y la iglesia. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. La unión de Cristo y la iglesia es un misterio tan profundo, insondable, que Dios nos dio una expresión profética que experimentamos todos los días, que es nuestro propio matrimonio. Así como Dios te dio un ejemplo, un sombra, tipo y figura de qué es lo que es la iglesia en tu propio cuerpo, el matrimonio es la expresión de esta entidad corporativa compuesta de Cristo y la iglesia. Entonces Dios nos dio el matrimonio para eso. ¿Cuál es el rol del esposo en el matrimonio? Es el rol que Cristo cumple en su unión con la iglesia. ¿Y cuál es el rol de la esposa en el matrimonio? Es el rol que la iglesia cumple en su unión con Cristo. Es decir, que tu trabajo como esposo es ser una expresión de Cristo para tu esposa, que ella vea a Cristo en ti. Y tu trabajo como esposa es ser una expresión de la iglesia para con tu esposo. O sea, que tú como esposo tienes que poder ver a la iglesia gloriosa en tu esposa, a través de tu esposa. Entonces vamos ahora a ir al detalle con esta base, vamos a ir al detalle del consejo que nos da el apóstol Pablo y el Espíritu Santo. Recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios. Dice Efesios 5 del 22 al 24, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Notas que es como la iglesia a Cristo, ese es el modelo. Entonces tenemos que ser establecidos en este modelo divino. La iglesia es representada por la esposa, Cristo por el esposo. Así como la iglesia se relaciona con Cristo, también la esposa con su esposo y viceversa. Básicamente el único mandamiento del Señor para las casadas que vemos en este pasaje puntual es sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia a Cristo.
Es sumamente importante que veamos esto en el espíritu. Nosotros no podemos leer la Escritura desde la óptica de la era en que vivimos, desde la filosofía de la era en que vivimos. Dios no es feminista, tampoco es machista. Dios es Dios. Él define lo que es y no existe nada más. Entonces una mujer piadosa se sujeta a su esposo. No importa lo que diga el sistema, no importa lo que diga la era en que vivimos. Ahora ya vamos a explicar de qué se trata esta sujeción. ¿Implica la sujeción que el hombre es superior a la mujer? O sea, ¿está diciendo Dios que el hombre es superior a la mujer porque la mujer debe sujetarse a su esposo? No, de ninguna manera. Vamos a examinar esto en detalle. La razón de la sujeción que Pablo demanda a las casadas es que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pablo toca este mismo asunto en 1 Corintios, capítulo 11, verso 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo, fíjate la lógica apostólica, Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, de su esposa, y Dios la cabeza de Cristo. El argumento es como sigue, el argumento del apóstol Pablo. El varón es cabeza de su esposa, y Cristo es la cabeza de todo varón. Y el Padre es la cabeza de Cristo. No sé si lo sigues. El hombre es cabeza de su esposa, Cristo del esposo, y el Padre es cabeza de Cristo. El Padre es cabeza de Cristo. De la misma manera que el esposo es cabeza de su esposa. ¿Significa el hecho de que el Padre es cabeza de Cristo, significa que el Padre es superior a Cristo? ¿Que el Padre tiene más autoridad? ¿Que el Padre tiene más gloria? ¿Que el Padre es más importante? No. O sea, en la Trinidad ninguno de los tres es superior al otro. Los tres son iguales en deidad, en divinidad, en poder, en autoridad y en gloria. El Padre no es mayor que el Verbo, ni mayor que el Espíritu. El Verbo no es mayor que el Padre y el Espíritu, y el Espíritu no es mayor que el Padre y que el Verbo. Los tres son uno. Sin embargo, el Hijo se sujeta al Padre, el Verbo se sujeta al Padre, aunque el Padre no es mayor, pero el Verbo se sujeta. Ese es el principio divino que vemos expresado en el matrimonio. Podríamos decir que el Padre viene a ser el primero entre iguales. O sea, dentro de la Trinidad, ¿quién es el que da la orden? El Padre. El Padre ordena. ¿Quién ejecuta? El Hijo. ¿Y cuál es el medio de dicha ejecución? El Espíritu. Pero ninguno es mayor. ¿Acaso alguien que tenga el más mínimo entendimiento de la Trinidad pensaría que el Padre es mayor al Hijo? No. Los tres son uno. Es un Dios, no son tres dioses. Es el misterio del Dios triuno, ¿verdad? El Dios trino. Bueno, de la misma manera, en el matrimonio, el esposo no es superior a la esposa. Tampoco el esposo es mayor que su esposa. Es solo el primero entre iguales. Es el líder de su familia. Es el líder designado, es el responsable ante Dios a través de una autoridad delegada por su esposa y sus hijos. Entonces el primero entre iguales es el responsable, es el que se le va a pedir cuentas, primariamente. ¿Se entiende? Bien. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pablo dice a sus propios maridos. Interesante esos detallitos que tiene el apóstol Pablo. La mayoría de las casadas aprecian y respetan a los maridos de otras. ¿Viste? Las mujeres siempre dicen, mira, el esposo de esa hermana es preocupado, es atento, es así, es amoroso. En cambio, mi esposo es un bruto, es un burro. No sé si te has fijado. Y los hombres también dicen, mira, la esposa de ese hermano es preocupada, es así y tal, y mi esposa no. Nosotros siempre estamos comparando, ¿verdad? Entonces, muy interesante que Pablo dice a las casadas que se sujeten a sus propios maridos, sin importar qué clase de marido sea. No al marido de otra, a su propio marido. A veces las casadas tienden a comparar a sus maridos con los maridos de las demás. Los maridos también hacen lo mismo con sus esposas. Si nosotros hacemos esas comparaciones, estamos dando lugar al enemigo. Esto es obra de la astucia de Satanás que quiere perjudicar la vida matrimonial. Es posible que durante el noviazgo
hombres como mujeres, hayamos pensado que la persona con la que nos casábamos era la mejor. Pero después de casarte, comenzaste a comparar a esa persona con otros, con otro marido, con otras esposas. Por eso Pablo exhorta que las casadas se sujeten a sus propios maridos, que no hagan comparaciones. Y al revés también, Pablo después exhorta a los maridos que amen a sus propias mujeres. Mira, es un tirón de oreja para los hombres. Hay algunos hombres amorosos, pero no con su propia mujer, sino con otras mujeres. No, Pablo dice que ame a su propia mujer. Lo dice en el verso 28 y en el verso 33. O sea, eso indica que los hombres no tenemos que comparar a nuestra esposa con a las esposas de otros hombres. Debemos aborrecer las comparaciones porque provienen de Satanás, nuestro enemigo, y pueden conducir a la separación e incluso al divorcio. Otro aspecto importante de este versículo es que dice como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Imagínate, o sea, ¿de qué forma nosotros nos sujetamos al Señor? Esa sujeción, ese nivel de sujeción, debe tener la esposa para con su esposo. Las casadas deben darse cuenta de que a los ojos de Dios el marido representa al Señor. Tu esposo es un representante de Cristo en la familia. La esposa debe someterse a su propio marido porque en la vida matrimonial él es como el Señor. Ojo, no es el Señor. No se confunda eso, ya lo vamos a explicar. Sara, la esposa de Abraham, Sara, fue un buen ejemplo de esto, de este principio. Dice Primera de Pedro 3:5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vamos a explicar esto. No es que la mujer le diga a su esposo, tú eres mi Señor. No, eso sería una herejía. Hay un solo Señor, y es Cristo. Entonces no es que la mujer diga, tú eres mi Señor a su esposo, sino que le diga, veo al Señor en ti. Porque cuando un hombre expresa a Cristo y expresa la voz de Dios para su esposa y su familia, de forma natural la esposa va a seguir esa voz, porque es el Señor siendo expresado a través de su esposo. ¿Se entiende? Y lo que es más importante, el hombre debe actuar como el Señor para con su esposa. Claro, algunos hombres quieren demandar a sus esposas que se sujeten a ellos, pero ellos no están expresando a Cristo, no están amando a su esposa como Cristo a la iglesia. O sea, antes de exigir, primero tengo que hacer mi parte. Y yo creo que esa parte es aún mucho más difícil. Claro, sujetarte tampoco digamos que es fácil, pero es fácil comparado con la parte de los casados. Cuando Pablo dice amar a tu esposa como Cristo a la iglesia y se entregó por ella. O sea, a la esposa se le demanda sujetarse a su esposo, al esposo se le demanda morir por su esposa. Creo que es un nivel mucho más elevado. Verso 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Entonces vemos acá que el marido es cabeza de la mujer. Como cabeza de la mujer, el marido tipifica a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Ahora bien, el hecho de que él sea el Salvador es un asunto de amor, mientras que él sea la cabeza tiene que ver con autoridad. Cabeza en griego es kefalé, que además de su significado literal, que es cabeza, significa autoridad y fuente. Autoridad y fuente. Entonces el marido es cabeza de su esposa. Y dice el verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y dice en todo. ¿En cuántas cosas? En algunas no, en todo. Según lo que Dios ordenó, la sujeción de la mujer a su marido debe ser completa, sin condición. Ahora, esto no significa que ellas deban obedecer a su marido en todo. Tienes que ver la diferencia entre sujeción y obediencia. Obedecer es muy diferente a someterse. En cosas pecaminosas, en cosas que van en contra de Dios, las mujeres no deben obedecer a sus maridos. Por supuesto que no. Pero
debe seguir sujeta a su marido. No sé si se entiende esa diferencia. Una cosa es obediencia y otra es sujeción. Sujeción tiene que ver con un asunto de honra, de respeto a una autoridad delegada, a alguien que rinde cuenta por su familia, delante de Dios. Obediencia es otra cosa. Tú no estás obligado a obedecer todo lo que tu esposo dice, de ninguna manera, pero sí a sujetarte a su autoridad. No sé si se entiende esa diferencia. Espero que sí. Efesios 5:33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Respete, esto como que complementa, respete a su marido, O sea, no hables mal de tu esposo en público, no lo menoscabes, no lo desacredites en público, no hables mal de él con otra gente. Mujer, tus palabras construyen o destruyen a tu esposo. Nosotros los hombres, las palabras de nuestra esposa son muy importantes. Tus palabras pueden construir o destruir la vida de tu esposo. En griego, respetar, cuando dice la mujer respete a su marido, es fobeo. Respetar es fobeo, que significa temer o reverenciar. Es la misma palabra griega que se usa para hablar del temor de Dios. Eso no significa que tenemos miedo de Dios, ¿verdad? Sino de que nosotros le honramos reverentemente, honramos a Dios, respetamos a Dios, reverenciamos a Dios. Ese mismo nivel de honra y de respeto la esposa debe tenerla para con su esposo. Ahora bien, vamos a también exhortar a los maridos. Esto no es solamente para las casadas, no. Ahora vamos a exhortar a los maridos. Y hay bastantes más mandamientos para los maridos, así que afírmense los esposos. Dice Efesios 5, 25 al 30. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Sé que al inicio de esta lección habíamos leído este texto, pero tal vez hay algunos que no están habituados a leer la palabra, a leer la escritura así de corrido, no como eso lo teníamos antes, los pancitos de vida, que tú sacabas un versículo, no, leer largos trechos de la escritura. Así fueron escritas las epístolas y todos los libros de la Biblia, no tenían capítulo ni versículo, era algo de corrido. Bien, Efesios 5 presenta 4 exhortaciones principales a los esposos. De esto que acabamos de leer, hay 4 exhortaciones, 4 mandamientos principales. Número 1, amar a nuestra esposa como Cristo ama a la iglesia. ¡Wow! Como Cristo a la iglesia. 2, entregarnos por nuestra esposa como Cristo se entregó por la iglesia. O sea, morir por ella. Yo creo que ningún hombre presente, ni siquiera el predicador, da la medida. Número 3, sustentar a nuestra esposa como Cristo sustenta a la iglesia. Y número 4, cuidar a nuestra esposa como Cristo cuida a la iglesia. Vamos a ver el primer punto, que dice, amad a vuestras mujeres. Pablo exhorta a los maridos a que amen a sus mujeres. Y a las mujeres les exhortaba a sujetarse a sus maridos. ¿Qué es lo opuesto de la sujeción? Es regir, ¿verdad? Es gobernar. Lo opuesto a estar sujeto es regir. Sin embargo, el apóstol no exhorta a los maridos a que rijan a sus mujeres, sino a que la amen. En la vida matrimonial, la obligación de la esposa es estar sujeta y la del marido es amar. Pablo repite esto de forma resumida, de forma condensada en Colosenses. Colosenses 3, 18 al 19. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. O sea,
Aquí te resumo estos dos mandamientos. La esposa debe sujetarse a su esposo, el esposo debe amar a su esposa. Yo creo que a cada uno la exhortación va justo allí en la llaga, justo donde más lo necesitamos, ¿verdad? Y este consejo apostólico a los esposos de amar a nuestra esposa, Pablo da 3 ejemplos. Primero dice como Cristo amó a la iglesia. En Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál es la medida de amor que los hombres deberíamos tener por nuestras esposas? Es el amor de Cristo por la iglesia. Tremendo, tremendo. Ningún hombre da esa medida, imagínate. O sea, tú podrías, no sé, quizás lo digo porque soy hombre, pero tú podrías sujetarte en la vida natural. Después de todo nos sujetamos a los jefes, nos sujetamos a un montón de autoridades, profesores, pero amar como Cristo amó a la iglesia y como Cristo ama a la iglesia, nadie puede hacer eso. Solo por medio de la vida divina. Es más, para hacerlo completo, tampoco tú puedes sujetarte en tu vida natural. Una sujeción plena, una sujeción que sea por fuera y por dentro. Porque tú puedes sujetarte por fuera y por dentro, estar a regañadientes. No, en realidad la verdadera sujeción y el verdadero amor solo es posible por medio de la vida divina. Entonces la medida de amor demandada al esposo es el amor de Cristo por la iglesia. No menos que eso. Imagínate, alguien que componga la iglesia del Señor, ¿cuestionaría el hecho de sujetarnos al Señor? Si el Señor un día viene con su presencia y te habla y te dice, hijo, quiero que vayas a tal lugar, ¿tú dudarías en obedecer a esa voz tan dulce, a esa voz tan amorosa? No, es algo natural. Entonces, de la misma manera en el matrimonio, la sujeción que Pablo exhorta acá a las esposas es algo que brota de forma natural cuando el esposo ama a su esposa, como Cristo amó a la iglesia. Segundo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. A sí mismo se ama. Entonces tenemos que amar a nuestra esposa como a nuestro mismo cuerpo, nuestro propio cuerpo. Todos aman a su cuerpo. Todos nosotros amamos a nuestro cuerpo. Un marido debe considerar a su esposa como parte de su cuerpo y cuidarla como si ella fuera su propio cuerpo. Entonces tenemos primero, como Cristo amó a la iglesia. Número 2, como a su propio cuerpo. Y tercero, como a sí mismo. Como a sí mismo. Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. O sea, Pablo repite esta exhortación, pero con otras palabras, como a mí mismo. Entonces, ¿de qué forma yo debo amar a mi esposa? Como Cristo amó a la iglesia, como a mi propio cuerpo y como a mí mismo. Esa es la exhortación que el Señor hace a nosotros los maridos. La primera. Número 2, segunda exhortación, dice que Cristo se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¡Wow! O sea, mira la medida de amor de Cristo. Porque dice, Cristo amó a la iglesia, y tú dices, ¿cuánto ama Cristo a la iglesia? Bueno, mucho, muchísimo, bastante. No, hay una medida tangible de ese amor de Cristo por la iglesia. Y es que Él se entregó a sí mismo por ella. Él dejó el cielo, Él dejó la gloria, y Él se hizo hombre, se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, no cualquier muerte. Y Él soportó la burla, el escarnio, los golpes, le arrancaron la barba a tirones, le dieron latigazos, le pusieron una corona de espinas. Todo eso no fue porque, oh, pobrecito Jesús, no, todo eso Él lo pasó voluntariamente por amor a la iglesia.
y se entregó hasta la muerte en una cruz por amor a nosotros. Esa medida de entrega es el amor que Cristo tiene por la iglesia, y es el amor que se nos demanda a los esposos que tengamos por nuestras esposas. Cristo no solo amó a la iglesia, sino que se entregó a sí mismo por ella. Esta es la medida máxima de amor, es dar su vida por ella. Hay hoy por hoy películas que ilustran un poco, intentan imaginar cómo fue todos los padecimientos de Cristo. Intenta pensar todo lo que Cristo padeció. ¿Sabes por qué Él padeció todo eso? Simplemente por su iglesia, para producir la iglesia. El amor del marido hacia su esposa debe parecerse al amor que Cristo siente por la iglesia. O sea que el marido debe estar dispuesto a entregarse a sí mismo por su esposa. El requisito para el marido es mucho mayor que el que se le pide a la esposa. Someterse a una persona no es tan difícil como entregarse a sí mismo por ella. Entregarse por alguien equivale a morir como mártir. Es sacrificar su vida por él. O sea, los maridos deben amar a sus esposas, a sus mujeres, a ese grado. Deben estar dispuestos a pagar un gran precio, incluso el morir por ellas. O sea, al hombre, ¿qué es lo que se le demanda al hombre? Tú que eres hombre y que me estás viendo, morir por tu esposa. Es entregarte hasta morir, hasta la muerte. Ninguno de nosotros se ha entregado hasta ese punto. Esa es la demanda divina para los casados. Cuando un hombre camina en ese nivel de entrega, yo creo que el matrimonio es mucho más sencillo. Yo creo que la esposa con gusto va a querer obedecer la voz del Señor a través de su esposo, porque va a ver a Cristo en él. Recuerda, esto se trata de Cristo y la iglesia. El matrimonio es una expresión profética de Cristo y la iglesia. A la mujer, ya dijimos, se le pide someterse a su esposo, pero al esposo se le pide morir por su esposa. Esta medida de amor sacrificial e incondicional de Cristo por la iglesia es el modelo del rol del hombre en el matrimonio. O sea, los hombres tenemos un modelo que es Cristo mismo. Imagínate nosotros como la iglesia. Nosotros como la iglesia. ¿Cuándo el Señor a nosotros nos ha tratado ásperamente? ¿Cuándo nos ha reprendido con ira? ¿Cuándo? Siempre el Señor viene con brazos de amor, siempre es paciente, siempre es amoroso con nosotros. Incluso cuando nos corrige. Creo que tenemos muchísimo que aprender. Nosotros los casados, antes de ir a exigir algo a nuestra esposa, los casados tenemos que aprender de Cristo. Número 3, la sustenta. La sustenta. Efesios 5, 29 al 30 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces acá dice que la sustenta, y el punto 4 que ya lo vamos a ver es que la cuida. Hablemos un poquito del sustento. Nosotros manifestamos amor por nuestro cuerpo, sustentándolo y cuidándolo con ternura. ¿Qué es lo que es sustentar? Es alimentar, es nutrir. Así como se come en beneficio del cuerpo, es necesario que el marido cocine, prepare algo del Señor para su mujer,
Así como en lo natural comemos, ¿verdad? Tú en tu casa puedes cocinar. Bueno, el marido tiene que sustentar, pero espiritualmente hablando, tiene que preparar Cristo para su esposa. Al hacer esto, el marido considera a su esposa como parte de su cuerpo. El esposo debe sustentar a su esposa, tomar cuidado de sus necesidades, así como cuida de las necesidades de su propio cuerpo. Ahora, por supuesto que también está incluido acá el sustento natural. No debiese ser necesario decirlo, pero es mejor decirlo. Es tanto el sustento natural como el sustento espiritual, que es tremendamente importante. Y número 4, la cuida. Dice que la sustenta y la cuida. Ya leímos Efesios 5, 29 al 30. Los maridos también deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, cuidándolas con ternura. Nosotros debemos, los esposos, aprender a cuidar a nuestras esposas con ternura. Cuidar con ternura es como lo que hace, por ejemplo, un pajarito, un ave que tiene allí un nido, tiene sus huevitos, salen ahí las crías, y esa ave allí cría y abriga con un cuidado tierno allí a esas crías. Imagínate, no sé, qué ave sea bonita, pero ahí cuidando a sus crías con ternura. Jesús, por ejemplo, daba ese ejemplo cuando le habla a Jerusalén y dice: ¿cuántas veces quise abrigarte como la gallina sus polluelos? ¿Ves? Es el cuidado tierno de parte del Señor, de parte de Cristo. Entonces, cuidar algo con ternura es abrigarlo tierna y dulcemente. Es suavizar algo proporcionando un calor tierno, como Jesús, ahí que se compara con una gallina, con un ave que protege a sus crías, un calor tierno. Por ejemplo, un ave suaviza a sus avecillas con el calor de su cuerpo, abrigándolas bajo sus alas. Bajo ese arrullo, las avecillas son calentadas tiernamente. El calor del amoroso abrazo de la madre suaviza y calienta las frías avecillas. Entonces esa ternura que abriga, que da calor, que Cristo nos da a nosotros. Imagínate cada vez que tú sientes la presencia del Señor. Qué maravilloso es sentir su abrazo, su abrigo. Eso también debemos ser nosotros los esposos para con nuestras esposas. Qué tremendo es esto. Todos nosotros somos desafiados, somos exhortados a poder manifestar esta realidad de Cristo y de la iglesia. Para eso se diseñó el matrimonio, no menos que esto. No menos que esto. Yo les comentaba que hace algunas semanas estuvimos compartiendo con los varones de la iglesia respecto al matrimonio. En el mundo tú puedes estar casado, ser infiel a tu esposa, da lo mismo, hablar con otras mujeres, hacer cuantas cosas. Eso no existe acá. Cristo no tiene 2 iglesias, ni 3, ni 5, Él tiene una iglesia. Y la iglesia no tiene muchos señores, tiene uno. Es Cristo y la iglesia. Cristo se entregó por entero por la iglesia y la iglesia ama y se sujeta por entero a Cristo. Eso es lo que el matrimonio fue llamado a expresar. Ahora bien, quiero leer también lo que habla el apóstol Pedro a modo de complemento, ¿no? Finalmente este no es un estudio exhaustivo respecto al tema del matrimonio, que da para hacer un taller, da para hacer algo mucho más específico, especializado, sino que estamos estudiando Efesios. Y Efesios pasa por este tema que es tan importante y tan medular, y queremos complementarlo con lo que aconseja el apóstol Pedro. Dice Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí encontramos 3 grandes exhortaciones con relación a nuestra esposa. Atención maridos, atención todos los casados. Hay 3 exhortaciones aquí. Número 1, vivir con nuestra esposa sabiamente. Tenemos que aprender a vivir con ella sabiamente. Número 2, debemos darle honor como a vaso más frágil.
y coheredera de la gracia. Y número 3, y muy importante, esta es una advertencia de parte del Señor. Cuando yo como esposo no sé honrar a mi esposa, Dios no está obligado a escuchar mis oraciones. O sea, tal vez tú, hombre, estás orando para ascender en tu trabajo, estás pidiendo oración a los hermanos para que te den un aumento, para que se abran oportunidades de negocio. Si tú no estás honrando a tu esposa, Dios no está obligado a escuchar tus oraciones. Mira lo que dice acá. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermano, esta es una dura exhortación a los hombres, a los casados. Tenemos que aprender a vivir con nuestra esposa sabiamente y darle honor. Amén. Como a vaso más frágil y coherederas de la gracia. Vamos a ir redondeando la idea, vamos a ir cerrando por hoy. Y no quiero terminar sin decir esto de que todas estas cosas que hemos hablado, todo este modelo de Cristo y la Iglesia, solamente es posible por medio del Espíritu. Solamente es posible por medio del Espíritu. Lo decíamos en la clase anterior, cuando Pablo habla y dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Desde ahí en adelante, todo lo que Pablo habla en el capítulo 5 y el capítulo 6, se asume que lo estamos haciendo porque estamos llenos del Espíritu Santo. Todo lo que Pablo exhorta de ahí en más es la consecuencia de vivir lleno del Espíritu Santo. Y es imposible manifestar todas esas cosas si no estamos llenos del Espíritu Santo. Todas las cosas que el Señor manda en Efesios 5 y 6 son la consecuencia de estar llenos del Espíritu, hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Por ello, cuando hablamos de la relación conyugal, de la relación matrimonial, no debemos olvidar que la única manera de llevar una vida matrimonial adecuada consiste en ser llenos del Espíritu, llenos de Cristo, si no, imposible. Nadie puede en sus fuerzas naturales, nadie puede en su capacidad natural. Llenos del Espíritu. Entonces será muy fácil manifestar la realidad de Cristo y la Iglesia cada día en nuestro matrimonio. Qué tremendo. Esta es la lección de hoy. Podríamos haber ahondado mucho más, pero solo quisimos dar un poco un panorama de cuál es el consejo apostólico, cuál es el diseño divino para el matrimonio. Tenemos que desechar todo concepto pagano, todo concepto mundano, secular del matrimonio y aprender el matrimonio de Dios, del modelo divino que es Cristo y la Iglesia. ¿Cuál es mi modelo como esposo? Es Cristo. ¿Cuál es el modelo para las esposas? Es la Iglesia. Dios honra el matrimonio, Dios bendice el matrimonio. ¿Por qué? Porque Cristo hizo un pacto con la Iglesia. Cristo no está de novio, así como tipo nosotros, por decirlo en chileno. Cristo no está pololeando con la Iglesia. No es que estén saliendo, no es que están viendo a ver si resulta, no. Cristo hizo un pacto con la Iglesia. Es un pacto de sangre, de su propia sangre. Y el matrimonio es un pacto. Cuando tú te casas, tú haces un pacto con tu esposa o con tu esposo. Y tú tienes que honrar ese pacto. Entonces, hemos visto varias cosas hoy y quiero cerrar con esta exhortación, porque muchas personas cuando llegaron al Señor, tal vez llegaron ya viviendo en pareja, incluso con hijos o sin hijos, y está este tema del matrimonio. El matrimonio es un mandamiento divino, el mandamiento de honrar este pacto de Cristo y la Iglesia. Es el marco divino para la unión de un hombre y una mujer. Entonces hay gente que tal vez llegó al Señor ya conviviendo, ya en pareja. Si tú te amas con tu pareja, si se respetan, proyectan su vida juntos, es más, probablemente si son pareja ya hasta viven juntos, ¿por qué no casarte? Yo te exhorto a que te cases, a que honres este principio divino, que no solamente construyas una relación sobre la base del amor, sino sobre la base de un pacto. Y ese pacto es el matrimonio. Y Dios bendice y honra el matrimonio. Dios no está obligado a bendecir algo que no está dentro de su diseño. Y el único diseño divino para la vida de pareja es el matrimonio. Dios bendice y honra por defecto
Dios siempre va a honrar y Dios siempre va a bendecir el diseño divino del matrimonio. Entonces yo te honro, y si tú estás soltero, soltera, si tú eres joven, si tú eres adolescente, que tú te proyectes, que tú imagines, que tú sueñes un matrimonio de reino en el futuro. Tú te puedas proyectar con un matrimonio de reino. Y si tú estás casado, estás casada, tú proyectes tu matrimonio y digas, mi matrimonio va a ser un matrimonio de reino. Amén. Así que quiero que podamos orar ya para ir cerrando. Padre, gracias porque tú por medio de tu palabra nos exhortas, nos alientas, Señor, nos desafías, Señor, a ver este diseño divino de Cristo y la iglesia, a ver este diseño divino, Señor, del pacto, Señor, que tú tienes para con tu iglesia. Señor, yo oro para que podamos ser exhortados en lo más profundo de nuestro espíritu, Señor, y ver que todos nosotros en nuestras fuerzas naturales no podemos, que solo por medio de tu espíritu, solo por medio de tu vida, Señor, que podemos ser el esposo o la esposa que nuestro cónyuge necesita. Oramos para que en estos asuntos tan prácticos, tan domésticos, tan relativos a la vida diaria, podamos ver la expresión del nuevo pacto, la expresión de tu economía, la expresión de la gracia, la expresión del reino, la expresión de todas las cosas tan sublimes que Pablo traza en esta epístola y que desembocan en esto, Señor. En tener matrimonios de reino, Señor, en tener relación con nuestros hijos en el reino, Señor. Tener relaciones laborales de reino, que en todo podamos expresar tu vida, que en todo podamos ser la expresión de alguien que vive lleno de toda la plenitud de Dios. Señor, sé tú en nosotros, nos reconocemos incapaces, nos reconocemos incompetentes, que no podemos por nosotros mismos, necesitamos cada día más de tu vida, Señor, en nosotros. Que seas tú haciendo en nosotros lo que es agradable delante de ti, Señor. Ayúdanos a ser el esposo, la esposa que nuestro cónyuge necesita, Señor. Ayúdanos a manifestar a Cristo y la iglesia, Señor. Que nuestro matrimonio exprese, Señor, esta unidad corporativa de Cristo y la iglesia. Gracias, Señor. Te honramos y adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.